¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos de Medios de Comunicación Unidos de Chiapas. Es un gusto tenerles de nueva cuenta en una entrevista especial más. Esta ocasión tenemos a una invitada especial para co-conducir y tenemos a un invitado especial. Así es que en esta ocasión les voy a compartir el uso de la palabra. Además de que vamos a presentar un tema muy interesante y bastante enorgullecedor, de nosotros como chiapanecos, que es la chiapanequidad. Esta definición obtenida así por un antropólogo, vamos a platicar acerca de ella y voy a hacerle la palabra a mi compañera y amiga Caro Ochoa. Gracias, Pepe. ¿Qué tal, amigos, seguidores? Vamos a darles las bienvenidas a nuestros patrocinadores, Codia, FISAT, Alisur, está con nosotros Espacio, Barber Jazz, siempre agradeciéndoles el apoyo para la transmisión de cada uno de nuestros programas. También saludamos a nuestros seguidores en las páginas de esta plataforma de medios de comunicación Unidos de Chiapas, que nos acompañan y que ustedes nos siguen a través de Día 1, Chiapas Te Informa, Suceso MX, Vórtice MX, Centro Noticias, Nación Sur, y a través también de Cable Next, a todos los que nos acompañan en cada uno de los municipios. Estamos muy contentos de llegar a sus hogares a través de esta red de cableras en los municipios de Villaflores, de Suchiapas, de Comitán y de San Cristóbal. Así que mucho que compartir el día de hoy. Nos acompaña, me da muchísimo gusto también darle la bienvenida al maestro Carlos Román. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como nos vean. Como nos vean, a la hora que nos vean. Exactamente. Bienvenido, maestro. Comenzamos entonces con la entrevista. Bueno, pues es un gusto tenerle aquí y precisamente para que por favor nos comparta de manera muy general qué es la chiapanequidad y de ahí la tratamos de ir desmenuzando y vamos viendo si nuestra opinión coincide con la idea de qué es la chiapanequidad, por favor. Yo creo que si llegamos a una misma conclusión vamos a estar equivocados, porque la chiapanequidad precisamente lo que postula es la diversidad de pensamiento. Chiapas se puede calificar en un solo término, diverso. El doctor Andrés Fábregas, antropólogo social que durante muchos años dirigió el Instituto Chiapaneco de Cultura y quien es el inmediato antecedente de este ciclo cultural que va a arrancar con la nueva era, postuló este término de chiapanequidad para hablar de la suma de las identidades que nos hacen chiapanecos, no de una exclusiva. En Chiapas tenemos 13 pueblos originarios, de ellos 12 de sus lenguas están reconocidas por la Constitución, una más se reconocerá en los primeros días de gobierno del doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que es el acateco. Tenemos 11 lenguas mayenses, es una primicia. Y también el zoque, que es una lengua madre. La cultura, la primera cultura que habitó el territorio chiapaneco fue la Mije-Zoque, después los mayas, los chiapanecas, pero es una cultura muy importante que sigue presente en la expresión del pueblo zoque. Pero también la chiapanequidad se expresa a través de la población afrodescendiente. Hay personas que no reconocen esta influencia porque no sucede lo mismo que en Veracruz, Guerrero o Oaxaca, donde hay comunidades organizadas de población afrodescendiente, pero aquí el instrumento vital de la identidad chiapaneca, la marimba, viene de ese de África. De África. El marimba, para quienes lo duden, es el nombre actual de una población de Angola y además hay una cantidad enorme de instrumentos parecidos a la marimba que se siguen tocando allá. Pero también los migrantes, los japoneses de Acacoyagua, los chinos del Soconusco, los alemanes, todos aquellos elementos, todos los mestizajes. Hablamos 13 lenguas indígenas, pero también podemos reconocer numerosas variantes dialectales del español. No hablamos igual en Chiapa de Corzo que en San Cristóbal, que en Tapachula, que en la región de los valles, que en Comitán. Y todo eso son expresiones que suman
este gran número de identidades que nos hacen ser, como se dijo alguna vez, un pueblo de pueblos. Y un lugar donde se habla muy particular, digo, en cada lugar se habla de manera muy particular, pero destacable un poquillo porque tienen hasta su propio diccionario en la región frailesca. En la región de la Frailesca, ¿cómo no? La Real Academia, que con mucho sentido del humor vindican una forma particular de hablar el español. Claro. El Colegio de México, en un diccionario, distinguió 11 variedades dialectales del español en todo el país. En Chiapas yo creo que tenemos por lo menos 7 u 8. De esas, ¿no? Sí. Y algunas, así como hay este diccionario en Villaflores, el de la Real, está un libro de Susana Francis sobre el habla popular en los Altos de Chiapas, están los libros de la maestra Lolita Albores, del maestro Bonifaz en Comitán. Tenemos una enorme riqueza verbal de la que están tenemos orgullosos. Incluso comediantes, ya hace muchos ayeres, pero me tocó escuchar algunos cassettes todavía de Jubal Peña. ¿Cómo no? De Tonalá. ¿No? De Tonalá, claro. Que hacía estas variantes en sus chistes de cómo hablamos, y la verdad era muy enriquecedor escucharlo porque pues obviamente eran todas las tonalidades que tenemos, o muchas de las tonalidades que tenemos en Chiapas, ¿no? Del vocabulario riquísimo, que además también tiene otras expresiones. La literatura, las artes plásticas, la cocina tradicional. Todos hablan en México de la cocina tradicional de Oaxaca, de Puebla y de Yucatán, que sin duda son extraordinarias. Pero aquí tenemos cochito, comida grande, tamales de enormes variedades, pozol, botanas. Por ejemplo, un dato que es interesante es que en los lugares más antiguamente poblados en Mesoamérica están en Chiapas. Paso de la Amada y Chantuto en el municipio de Mazatán. Entonces resulta que ahí ellos eran pescadores recolectores y sembraban incipientemente maíz, pero si tú revisas los islotes de los esteros de esta región, vas a encontrar que hay capas de concha entera o rota, que quiere decir que no la comían, y de piedra, pero luego también de cáscara y de camarón con sal. Eso quiere decir que por lo menos tenemos 6,000 años comiendo camarón seco en Chiapas. Nosotros somos botaneros de origen, entonces. Somos botaneros de origen, y cuando alguien dice que México es un anexo que Chiapas es un anexo de México, se habla erróneamente de la anexión de Chiapas a México cuando fue una federación. Lo que de repente olvidamos es que aquí nació la cultura mesoamericana. Tenemos mucho de qué hablar en este sentido. Pareciera, de pronto escuchamos el término y decimos, hay muy poco de qué hablar. No es cierto, hay muchísimo, pero hay algo que me pareció muy interesante dentro de la descripción que el maestro Fábregas tiene, que es no solamente esta parte cultural hacia el pasado, sino el presente, el futuro, y también hay una parte que me parece muy importante, que es en esta hermandad, digamos, que nos debe de enorgullecer como chiapanecos, porque luego somos dados a avergonzarnos de por qué hablamos como, hey, vos, anda, pero que no venga el argentino, porque ese sí se escucha muy bien. Claro. Pero resulta que de lo que también parece, por ahí aparece en la descripción, es el tema del bienestar y la paz, que tanto, la verdad, es Hemos tan escuchado necesaria en críticas Chiapas, ¿no? que son justas, que son correctas, porque se dice, bueno, ¿cómo hablar de chiapanequidad? ¿Cómo hablar de descolonización del pensamiento? ¿Cómo hablar de Jamachulel? Cuando Chiapas está pasando por problemas muy graves, como el de la violencia, claro. y también problemas añejos, como la pobreza, la marginación. Precisamente de lo que se trata, exacto, todo. Es de cambiar una percepción que en el norte y en el centro del país nos hace ver como un estado pobre, que no somos un estado pobre. Chiapas es el primer productor de café orgánico del planeta. De mango. Es el cuarto productor de mango, es el cuarto productor de maíz, es el segundo productor de ganado en canal, es productor de varias especies marinas en abundancia. No es un estado pobre, es un estado desigual. Exacto. Pero también tenemos que entender que tenemos una enorme riqueza. Ya les dije que hay 13 lenguas originarias en Chiapas, que si las sumamos a las 16 de Oaxaca, nos da como resultado 29, que es nada menos que el 42% de todas las lenguas que se hablan en el país. Y en la biodiversidad. La biodiversidad. Otra vez que también si la sumamos con nuestros hermanos oaxaqueños. No, o sea, entre Chiapas y Oaxaca, Chiapas tiene 9. No dominamos al mundo porque no queremos. Claro, Chiapas tiene 9 y entre Chiapas y Oaxaca tenemos 10 de los 11 ecosistemas que hay presentes en México.
Y México es el 5º país más biodiverso del mundo. Exacto. Nosotros somos el segundo estado con mayor biodiversidad, justo detrás de Oaxaca, pero juntos somos el primero. Exacto. Tenemos las 3 especies, bueno, a mí me gusta el tema de los cocodrilos. Las 3 especies de cocodrilo que hay distribuidas en todo México las tenemos concentradas en Chiapas. Las tenemos aquí. Así es que... No, si nos ponemos a enlistar todo... Cocodrilos alvarezi es una, y hay que señalar que se le debe precisamente a don Miguel Álvarez del Toro, cuyo nombre lleva nuestro zoológico, que es además emblemático de todo el planeta. Entonces, ¿de qué se trata? De cambiar esa percepción de que somos un estado pobre por una identidad que nos haga sentir orgullosos de lo que somos y del potencial que tenemos. Hay algo muy importante. De pronto, yo me adentraba un poco, hace unos días me tocó visitar San Cristóbal, y yo decía, de pronto no visitamos o no vemos a nuestras ciudades, a nuestro estado, con los ojos de un turista. De pronto tenemos que verlo así, porque como estamos tan ensimismados, estamos tan adentrados en nuestra rutina, no descubrimos que en nuestras propias ciudades, en nuestro propio estado, hay cosas maravillosas, que cuando alguien viene de fuera, resulta que sí se sorprende. Y a nosotros ya no nos sorprende, por ejemplo, por decirlo creo a veces, el Cañón del Sumidero. Pero si hablamos con un argentino, el Perito Moreno, eso sí. Si pensamos, el Gran Cañón, o sea, ¿por qué pensamos en lo que no tenemos y no volteamos la mirada a nuestro interior? Bueno, lo que sí tenemos. Tenemos 150 lugares turísticos que tienen por lo menos un mínimo de infraestructura. Eso es algo que no tiene prácticamente ningún otro estado del país. Exacto. Y los que no exploramos son muchos más. Hace poco ocurrió que en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que es la escuela que imparte, la universidad que imparte la carrera de arqueología, hubo una infrecuente baja inscripción de alumnos en la carrera de arqueología. Entonces, desde el punto de vista burocrático, decían, pues hay que cerrarla, pero imagínense la pertinencia social que tiene esta carrera en un estado donde hay 3,000 sitios arqueológicos identificados. No. ¿Y cuántos hay sin identificar? Hablaba al principio del tema de la región Zoque en la que vivimos, sí, y que es una cultura viva. Claro. Tenemos muy cerca, en Coita, tenemos lugares que no han sido explorados y que qué bueno que de pronto no sean explorados porque sí, si no ahí tenemos que tener cuidado. Sí. Claro. La verdad, de pronto hay lugares que así déjenlos, porque honestamente hemos destruido demasiado, hay que se quede así. Ocosocuautla es un pueblo mágico y en Ocosocuautla, entre Ocosocuautla y Cintalapa, está el Arco del Tiempo. Es una maravilla natural extraordinaria, sí, tanto o más que el Cañón del Sumidero. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que eventualmente llegan grupos de turistas que ensucian, que se quedan más tiempo del debido y que no aprovechan racionalmente esa riqueza. Entonces, estamos en Chiapas sentados en 3 tesoros que debemos aprovechar y explorar. El primero, que estamos llenos de una diversidad cultural envidiable y riquísima, con zonas arqueológicas como Palenque, Toninaya, Xilán, Chiapa de Corzo, Izapa, que son extraordinarias. Luego, con ciudades como San Cristóbal de las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo, Ocosocuautla, que acaba de ser nombrada Pueblo Mágico el año pasado. Entonces, de repente, alguien dice, bueno, ¿por qué Ocosocuautla si tiene muy escasa arquitectura colonial? Bueno, pero tiene el río Francés, la cima de las Cotorras, el aguacero, o sea, una cantidad de atractivos naturales. Imagínense que pudiese haber, y ese es un reto. O sea, la gente que lo ve como un problema debería verlo como un reto. Imagínense que a las 6 de la mañana un turista nacional o extranjero o local, nosotros mismos, pudiésemos tomar un vehículo que nos llevara a conocer esas maravillas naturales de Ocosocuautla, que luego nos llevara a tomar café con pan, que es un pan extraordinario, delicioso, que luego tomáramos un curadito si somos valientes, porque es una bebida fuerte, pero y después regresáramos de una visita maravillosa, además en un pueblo que tiene una expresión cultural extraordinaria, que es su carnaval. Muy llamativo el hecho de que todavía le llamen Carnaval Zoque cuando prácticamente no hay hablantes de Zoque ya en el municipio, pero que todavía sigue significando un valor de arraigo cultural. Entonces, una fiesta maravillosa. Yo acabo de estar hace poco en Oaxaca, en la Guelaguetza, y obviamente pues allá tienen 16 lenguas, tienen 8 regiones culturales y hay una gran, son 580 municipios. Entonces, hay cosas extraordinarias.
Pero si uno voltea a ver a Chiapas, aquí no nos quedamos atrás de ninguna manera. Exactamente. Y hay manifestaciones indígenas como el Quinta Jimol de Chamula, que es un carnaval maravilloso, el carnaval de Villa Las Rosas, En Tenejapa el también. Calalá en Tenejapa también, el Calalá de Suchiapa, que Suchiapa es un lugar extraordinario que además nos están viendo en Suchiapa. Sí, claro que sí, sí. Saludos a los surimbos. Por cierto, les recomiendo mucho un libro que acaba de publicar el doctor Sareli Martínez, que es natural de allá. Él nació en Chapa de Corzo, pero dice que es urimbo y hay que aceptarlo porque así es. uno es de Como donde asume que es. Exactamente. Esa es la chiapanequidad también. Y entonces acaba de publicar un librito pequeño que se llama Surimbia, que es maravilloso, que es una serie de relatos sobre la identidad cultural. Y eso nos lleva al tema de las convocatorias. Exactamente, y ahí Así vamos es. a pasar ya, maestro. Vamos, Carlos. Vamos a pedir que nos apoyen con la convocatoria de cuento. Aquí Vamos, a nuestro super equipo de producción. exactamente. Muchísimas Sí, gracias, amiga, Freddy. con el nuevo director técnico México ahora sí va a ganar el Mundial. ¿A poco? Que no te cuenten cuentos. Mejor escribe el tuyo y participa en los premios de cuento por la Chiapanequidad. Consulta las bases en www.eduardoramirez.mx. Sí, amiga. Muy bien, ahí está entonces. ¿Quiénes pueden participar? Coméntenos cómo está esa Todos convocatoria, los maestro. nacidos y los habitantes de Chiapas mayores de 18 años Perfecto. que tengan interés en destacar este tema. De repente, yo tengo muchos amigos escritores, tengo esa fortuna, chiapanecos y foráneos, y alguien me dijo, bueno, es que la literatura es universal, pero yo le respondí, ¿por qué enfatizar ahora los valores de la chiapanequidad? Porque se trata de darle a los jóvenes, de darle a todas las personas aquí radicadas que tienen ese sentimiento, una noción de orgullo por lo que somos. Entonces, si nos ponemos a fijarnos en la literatura más importante de Chiapas, nos vamos a dar cuenta que el mejor cuento, entre los muchos que escribió Heráclito Cepeda, se llama Benchulul, y que es una expresión del mundo indígena, y que las novelas de Rosario Castellanos, Están El ahí. oficio de tinieblas, también expresan esta realidad, Cierto. y que el poema que para nosotros es nuestro segundo himno nacional, el canto a Chiapas de Así No es. Cancino Casahonda, también es una expresión de la chiapanequidad. Entonces, no debemos tener ese miedo. Yo creo que la chiapanequidad es una manera, precisamente, no de sentirnos únicos, sino de saber qué es lo que nos hace diferentes de los demás y además de aprovechar. Ahora tenemos un poco de conflicto, hay personas a las que no les gusta mucho el término de descolonización del saber, de descolonización del pensamiento, y lo que hay que decir es que no se trata de ninguna manera de corregir una historia que ya Así sucedió. Exacto. O sea, dice un muro, cuando vayan al Templo Mayor en la Ciudad de México, hay un muro donde hay una expresión de Miguel León Portilla y otra de Octavio Paz, y la síntesis es la siguiente: los mexicanos a veces andamos cojeando en un solo pie, que es nuestro pie indígena, o a veces cojeamos en el otro, que es el pie español. El mestizaje al Y final, ¿no? tenemos que aprender a caminar sobre los Así dos, es. porque los dos son Nos parte de pertenecen. nuestro fundamento Exactamente. cultural. Y aquí enriquecido Ni de un por lado todo lo que, ni del otro. de Juntos. ambos. Y además, Exacto. aprendiendo que la chiapanequidad es eso. No solo somos diversos culturalmente. Chiapas es el estado menos católico del país. Según el Exactamente. último censo de población y vivienda de 2020, solo 57% de la población chiapaneca es católica ahora. Y en el resto, en el otro 43%, hay 200 expresiones cristianas diferentes, más gente que ya está en el Islam. Así es. En Que la- pareciera en la zona de los increíble Altos. porque en la zona de los Altos, que luego decimos la población de los Altos es muy reacia a recibir un cambio, no. Resultaron los primeros que dieron este brinco Claro. del otro lado del mundo, Tanto. ¿Y literalmente. qué es lo que Sí. sucede? ¿Para dónde va la chiapanequidad? En un estado en donde hay problemas sociales, en donde se ha disuelto el tejido social por la intervención de grupos criminales, por la violencia interna, por la división intercomunitaria, no hay mejor camino que recurrir a nuestra tradición cultural. Hace poco recordábamos que en muchas comunidades indígenas y mestizas del estado se practica el tequio. ¿Qué es el tequio? Todavía. Es un trabajo colectivo en el que la gente se pone de acuerdo para resolver problemas comunes. Si a alguien se le cae su casa, todos participan. Hay que echarnos y la también- mano todos. Exactamente. Es la solidaridad, ¿no? La solidaridad, el sentido de Esencialmente, de alguna comunidad. manera. El sentido sentido de de comunidad, en el fundamento que escribió el doctor Fábregas, que es maravilloso, él dice que la cultura se forja en comunidad, no Así se es. crea de manera individual. Y hay que entender que desde el punto de vista psicológico todos tenemos una identidad individual, tenemos es. una identidad familiar, tenemos una identidad colectiva, la de nuestro barrio, la de nuestro pueblo, la de nuestro estado.
y nuestra identidad verdadera es la suma de todas estas identidades. Exactamente. Y no podemos volvernos esquizofrénicos, tenemos que entender que en nuestro estado tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos y que además son un ejemplo y un modelo para avanzar en una sociedad que tiene obligación de transformarse. Y esta parte me parece muy interesante, retomando un poquito, maestro, hablar, por ejemplo, la verdad es que de pronto hablamos mucho de ciudades como Guanajuato, como Puebla, como Querétaro. La verdad yo las identifico de alguna forma, no sé, alguna otra ciudad tal vez San Miguel de Allende, ¿no? Sí. Estas ciudades son ciudades museo, prácticamente hay historia viva ahí y hay muchas historias. Si uno recorre el centro del país, pues obviamente muchos lugares como la Alhóndiga, no sé, la casa de pronto de los hermanos Cerdán en Puebla, todas estas historias, ¿no? La batalla de Puebla. Si uno va recorriendo esas ciudades, pareciera que al mismo tiempo pudiera ir viviendo la historia. Pero en Chiapas también tenemos eso. ¿Cómo no? Tampoco de pronto, yo decía el otro día, ¿será que hemos analizado? Hay una organización defensora de los derechos humanos, el Fraiba, ¿no? El Fraiba, en honor sí. a Fray Bartolomé de las Casas. Yo decía, ¿será que tenemos conciencia de quién fue Fray Bartolomé de las Casas? ¿Y por qué Muchos muere? chiapanecos, muchos tuxtecos no saben quién es Joaquín Miguel Gutiérrez. La verdad, la enorme figura que, la verdad, a nivel personal, de alguna forma, sí, don Joaquín Miguel Gutiérrez representa mucho también, pero don Ángel Albino Corzo, don Belisario Domínguez. Claro. Don Belisario Domínguez es una institución realmente muy conocida a nivel nacional. Quiero aludir. La trascendencia, la valentía de ese hombre. Claro. O sea, además, su solidaridad. Si habláramos de chiapanequidad de pronto, por ejemplo, sé que don Belisario Domínguez practicaba esta solidaridad siendo médico, visitaba las colonias. Cuentan las historias, no lo sé, pero llegan estas historias, ¿no? De pronto, de él a las 2, 3 de la mañana le tocaban la puerta de su casa y como médico agarraba el caballo y se iba a las comunidades. Digo, ahora pudiéramos decir, tal vez iba a Margaritas, era muy rápido en carro, es muy rápido en carro ahora. Pero en aquellos años, claro, irse en caballo 2, 3 de la mañana, ir entre las brechas para ayudar, la verdad hay que recordar cómo se llamaba su farmacia. Su farmacia se llamaba La Fraternidad. La Fraternidad. Es un sentimiento que debemos reaprender a practicar. Hablábamos hace un ratito antes de que empezara, perdón, y ya que también le conoce al periodismo y a la edición, hay figuras de pronto de estos chiapanecos como, no sé, también mujeres muy importantes, que distribuían periódicos, y los periódicos en general tienen estos nombres, ¿no? De libertad, de periodismo, todo el tiempo de alguna manera visionaria hacia un mejor futuro para Chiapas, ¿no? Hace algunos años escuchaba una cita textual dictada por Elena Poniatowska, creo que es si no me equivoco es de Belisario Domínguez, hablando de este Chiapas en donde no hay carreteras, y de pronto pareciera que también, la verdad, pareciera que es en la época actual un Chiapas limitado en vías de comunicación, limitado en servicios de salud, pero como decía, si nos centramos en sola esa parte, si nos volvemos en comunidad o en grupo las víctimas, vamos a atender hacia ese lado siempre. Yo creo que también de pronto es muy importante cambiar esta idea y sentirnos orgullosos. Pues bueno, ahora inevitablemente vamos a hablar del jaguar, por ejemplo, ¿no? Pero antes, insisto, yo veía y tenía compañeros a los que les avergonzaba hablar como hablamos luego los tuxtlecos, como chiapanecos. Pero les decía, viene un argentino y él dice, hey vos, ahí sí no hay ningún problema. Y si lo retomamos de alguna manera, alguna vez platicando con un profesor, me decía, lo que ocurre es que vos, andad, corred, viene del español antiguo, retomado para nosotros. Pero como ya no somos bien vistos en otros estados... Pues en Tabasco se suprimió el voceo. Y una tragedia, cada vez que una lengua de cualquier índole desaparece,
se pierde una manera de entender el mundo, se pierde una cosmovisión completa. Exactamente. Y tenemos una gran cantidad de cosas de las que enorgullecernos. El historiador belga que vivió muchos años en Chiapas, que entregó su mejor época de trabajo a Chiapas, Jan de Vos, hablaba de un sentimiento que es el sentimiento chiapaneco. Esta queja que tú dices no es moderna. Mariano Robles Domínguez fue diputado de la provincia de las Chiapas, que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala en las Cortes de Cádiz. Y desde entonces dijo, tenemos 300 años de pertenecer al Reino de Guatemala y somos la parte más olvidada. Somos la parte que menos beneficios ha recibido. Pero él no solo hizo esa crítica y ese reclamo, sino que también propuso la apertura de los puertos de Tonalá y Tapachula. Propuso por primera vez que se dieran 12 becas a integrantes de los pueblos indígenas para que pudieran tener estudios superiores. Y además es un antecedente preclaro y directo del primer lugar que se independizó en Centroamérica, que fue nada más y nada menos que la villa de Santa María de Comitán, el 28 de agosto de 1821. En ese momento se hizo presente ese sentimiento chiapaneco. ¿En qué consiste? En la voluntad que hemos expresado a lo largo de la historia de tomar nuestras decisiones por cuenta propia, de manera autónoma. Eso se repitió después, el 23 de octubre de 1823, cuando se lanzó el plan de Chiapa Libre. Y luego el 14 de septiembre de 1824, que vamos a cumplir 200 años de ser el único estado que se federó voluntariamente a la República. Y el plan Chiapas Libre es un poco el que retoma Eduardo Ramírez. Exactamente. Pepe, estoy encantada con la plática. Yo creo que coincides conmigo en que hay muchísimo más de qué hablar, de que esta conversación no va a terminar aquí, maestro, si Ojalá nos permite poder invitarlo nuevamente y empezar a conocer, porque realmente, y aprender mucho más de nuestra historia como chiapanecos. El tiempo se nos está yendo bien rápido. Que ya nos acabamos casi la ya media hora. casi nos acabamos la media hora, pero no me quiero ir antes sin compartirles las dos convocatorias, tanto la de poesía como la de textiles. Si me ayudan a compartirlo, por favor, producción. Adelante. Sí, amiga, con el nuevo director técnico México ahora sí va a ganar el Mundial. ¿A poco? Que no te cuenten cuentos, mejor escribe el tuyo y participa en los premios de cuento por la chiapanequidad. Consulta las bases en www.eduardoramirez.mx. Si tu novio no te manda... ¿Qué estás haciendo, chamaca? Escribiendo un poema para los premios de poesía por la chiapanequidad. ¿Qué poema va a ser ese? Sí, mira, si tu novio no te manda pozol, que te mande gaznate o un rico coyol. Pero coyola en dulce, ¿verdad? Obvio, ma, tú también puedes participar. Consulta las bases en eduardoramirez.mx. El colectivo Cultura para Descolonizarte te invita a participar en las convocatorias de premios por la chiapanequidad en categoría textiles. Conoce las bases en eduardoramirez.mx. Impulsa tu creatividad y mantengamos viva la herencia cultural de nuestra chiapanequidad. Ahí tenemos las convocatorias y vamos a ir cerrando. Perdón, hay otra también, la que lanzaron Hay muchas ayer, más. que es la que está vinculada al tema del dibujo. Pintura y arte digital. También ya se lanzó una para cortometraje, se va a lanzar una para fotografía, se va a lanzar otra para murales, se lanzó una para cocina tradicional. Wow. En fin, de lo Hay que se mucho trata de qué es hablar, como decía. Claro. La verdad es que estos 2 minutos que nos quedan, no puedo desestimar el tema que decía de la gastronomía, el tema de los murales. Yo la verdad, insisto, no es por nada, pero de pronto no valoramos, nada más ahí en la esquina donde está la rectoría. Que a la Unicaja hay 2 murales extraordinarios. O sea, y de pronto no tomamos conciencia de lo que tenemos. Bueno, ¿dónde están los primeros murales de Mesoamérica? En Bonampak. Para que no nos Increíble, vayamos tan para lejos. empezar, para para que empezar, todavía ¿no? conservan colores. O sea, traemos de Claro. raíz esa virtud como chiapanecos, que aparte tengo el gusto de conocer a varios muralistas chiapanecos y bueno, es que tenemos muchísimo de qué hablar. El tiempo se nos va acabando. Pepe, a mí me gustaría escuchar al maestro con las últimas palabras al público que nos quiera compartir para ya ir cerrando. Bueno, pues con mucho gusto decirles que ya vieron ahí en dónde están los vínculos, a donde pueden consultar las bases. Se trata de cambiar esa percepción, insisto, porque los chiapanecos tenemos mucho que hacer para favorecer a nuestro estado, para transformar la realidad que vivimos y la cultura, como bien ha dicho el gobernador electo,
es un pegamento que sirve para restituir el tejido social. Frente a todos los conflictos que tenemos enfrente, ser chiapanecos, estar orgullosos de serlo, seguir adelante con nuestras convicciones, recogiendo todos esos saberes que se han perdido, olvidado o negado, vamos a crecer. Tenemos lugares, no quiero perderme la oportunidad de citarlo también. Si no nos sentimos tantito orgullosos, la BBC de Londres calificó al bosque más mágico de los bosques mágicos del mundo a una de nuestras reservas que está en la Sierra de Chiapas, que es la reserva de la biosfera del Triunfo, donde vive el quetzal, donde vive el pavón. Y tenemos el pueblo más mágico de los pueblos mágicos que hay en México, que es San Cristóbal. Igual, insisto, una maravilla de pueblo. Y si esto no nos hace sentir orgullosos, pues ¿qué nos va a hacer sentir orgullosos? De verdad que no tenemos corazón, pero sí lo tenemos los chiapanecos. Así es. Lo vemos en la próxima. Maestro, le volvemos a comprometer a que se... Por favor. Con mucho gusto. Así es, vamos a ir cerrando. Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores, Codias, Barber Jazz, Espacio, Alisur y FISAT, que nos acompañan en cada una de nuestras emisiones. Y a todos ustedes, pues les damos la bienvenida nuevamente en donde nos vean desde cualquier lugar. Que pasen muy buenos días, tardes, noches y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, maestro. Gracias, muy amable. Gracias. Pepe.